Buenos días, hermanos, y feliz año nuevo. Espero que estén todos, lo hayan pasado muy bien. Mi año nuevo terminó a las 10 de la noche con una guagua llorando, pero lo pasamos bien también y esperamos que este año sea un año para la gloria del Señor, que vivamos este año para hacer la voluntad de Dios. Y les quiero pedir hoy día que por favor abran sus Biblias en Jonás capítulo 1. Vamos a comenzar con nuestra primera serie de verano, Jonás capítulo 1. Y el título de nuestra serie es Siervo reacio, Dios misericordioso. Y el libro de Jonás es un profeta menor, está en el Antiguo Testamento, está un poquito antes de Mateo. Y es un libro que probablemente del cual todos nosotros hemos escuchado. Es quizás, cuando hablamos de los profetas menores, nombres como Habacuc, Amós, Joel, etc., Jonás es probablemente el único del que muchas veces nos acordamos, porque es una historia muy famosa para niños. ¿Están todos ahí en Jonás capítulo 1? Muy bien, leamos la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trajeron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú nos das tu palabra. Porque en esta historia de Jonás podemos ver, Señor, y vernos reflejados nosotros mismos en nuestra caminata. Y te pedimos, Dios, que ahora la predicación de tu palabra sea pura y verdadera. Que estés conmigo, Señor, para que tu Espíritu Santo esté comunicándose con la iglesia. Que las palabras que salen de mi boca sean las palabras de las Escrituras y no las mías propias. Y te pido por cada uno de los que está acá, Señor, para que ellos puedan tener un corazón dispuesto para escuchar las palabras de Jesucristo, para entrar más y más en comunión con Dios Padre, para caminar rectamente hacia la vida eterna. Oramos esto, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás
es el primer libro de la Biblia que yo podría decir, me lo sabía. Yo me sabía la historia de Jonás desde que tengo quizás 2, 3 años. De hecho, cantábamos una canción, no sé si ustedes recuerdan, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Veo incluso hermanos que no son de Chile que también asintieron con la cabeza y significa que es una canción que es conocida en todos lados. La historia de Jonás captura nuestra imaginación, ¿cierto? La historia que incluso parece ser la inspiración de textos tan famosos como Pinocho. Nosotros recordamos, Pinocho también entró en el vientre de una ballena. Y la historia de Jonás es una historia que muchas veces la asociamos a una historia de niños. Y hay ciertas historias en la Biblia que tienden a ser más bien, en nuestra mente, historias de niños. Por ejemplo, el Arca de Noé. Ahora, yo no sé por qué el Arca de Noé pasó a ser una historia de niños. Si uno lo piensa, el Arca de Noé es una historia terrible, en donde todo el mundo muere. Pero hay una barca con animales y a los niños les gustan los animales. Y es la historia de niños predilecta. Yo diría que Jonás, quizás, justo después de Noé, es la historia de niños más conocida por los niños. Pero al igual que el Arca de Noé, la historia de Jonás es mucho más profundo que lo que nosotros vemos a primera vista. Y no estoy diciendo que porque sea una historia de niños necesariamente no es profunda y que lo que entiendan los niños no es algo importante en la historia de Jonás, pero por desgracia muchas veces como adultos, a veces pensamos la historia de Jonás como una historia linda que le contamos a nuestros hijos y no pensamos cómo la historia de Jonás nos instruye a nosotros mismos. Porque la historia de Jonás, como vamos a ver, realmente es una historia de nosotros. Está intentando de reflejar nuestro propio corazón. Y lo que vemos, y la razón por el título de nuestra serie, Siervo Reacio, Dios Misericordioso, es porque justamente lo que refleja el libro de Jonás es que nosotros somos siervos reacios. Es decir, siervos que no están siempre haciendo la voluntad de Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero de todas formas, Dios es misericordioso y su misericordia se impone. La historia de Jonás trata de un hombre que fue llamado por Dios para hacer su misión, pero que no quería hacerla. Y como Dios pacientemente camina con Jonás para hacer su voluntad y enseñarle a Jonás el carácter de Dios, que es un Dios de misericordia. Y lo que nosotros vamos a ver durante esta serie, capítulo por capítulo, son 4 sermones, uno en cada capítulo, son distintas etapas en cómo Dios camina con Jonás. Y este primer capítulo de que nosotros acabamos de leer, nosotros vamos a ver que la misericordia de Dios muchas veces nosotros lo hallamos en su disciplina. Que la misericordia de Dios muchas veces nosotros lo hallamos en su disciplina. Yo no sé ustedes, pero yo cuando niño no me gustaba ser disciplinado. Probablemente ustedes, si alguien los disciplina, tampoco les gusta. Yo sé que los niños están aquí hoy día y estoy seguro que a los niños no les gusta ser disciplinados. Pero un buen padre no puede no disciplinar a sus hijos. Y vemos como Dios camina con Jonás en este momento por medio de su disciplina. Y vamos a ver que esto trae frutos. Pero partamos con lo primero, veamos el contexto de este texto. Jonás está al final de la Biblia, tanto en la Biblia en hebreo y también en como nosotros, si ustedes van al índice de cómo está ordenado los libros de la Biblia, está junto con los profetas. Y el libro de Jonás es un libro profético, pero es muy distinto a todos los demás libros proféticos. De hecho, si ustedes leen Jonás y después leen los otros 11 profetas menores, se van a encontrar que el libro es muy, muy diferente. Les adelanto, en febrero vamos a tener una segunda serie de profetas menores en el profeta Habacuc. Y ustedes se van a notar que el profeta Habacuc es muy distinto, porque ¿cómo funcionan normalmente los libros proféticos? Dios viene al profeta, le da una misión, hasta aquí todo bien con Jonás, pero lo que sucede después es que el profeta va, obedece y manda
y relata esta visión a quien tiene que relatarla. O también lo que sucede en otros libros proféticos es que sencillamente el libro profético no muestra al profeta yendo a dar esta profecía, sino que sencillamente cuenta la profecía que Dios está dando. Pero el libro de Jonás es muy raro porque es un libro narrativo. Es un texto que cuenta realmente una historia. No pasa mucho rato hablando de la profecía que Dios da. De hecho, no tenemos el detalle, y el detalle que tenemos es muy pequeño. Más aún, el libro de Jonás es extremadamente extraño, no solamente porque sea un profeta, es porque la historia de Jonás es tremendamente extraña. Jonás, su nombre significa paloma. Eso significa Jonás, paloma. Y la paloma en el Antiguo Testamento es utilizada como una especie de modismo para decir que leso. En buen chileno, cabro leso. Cabro que no entiende. Quizás chico tonto. No sé si a ustedes les pasa que a veces cuando alguien es muy ingenuo y dice algo, dice, pobrecito. Eso es un poco lo que el nombre de Jonás, que significa paloma, significa. Y como ustedes saben, en el Antiguo Testamento en especial, pero en la Biblia también, los nombres tienen mucho que ver con sus historias, providencialmente. Ahora, además, el libro de Jonás tiene muchas historias que parecen ser difíciles de creer, que parecen como si fueran de una fábula. Es tragado por una ballena, o por un pez, es una calabacera, crece de un día para el otro y después al siguiente segundo se muere. Jonás pasa 3 días y 3 noches y después sale. Tenemos una historia que parece ser como de un cuento de hadas. Ahora, con esto no estoy diciendo que la historia de Jonás no sea un relato histórico. Efectivamente, hay muchos teólogos que intentan argumentar que no, pero por todo lo que nosotros podemos ver, la historia de Jonás es un relato histórico. Y si lo comparamos con el resto de las Escrituras, no hay nada acá que supere lo que Dios ha hecho antes. No se olviden que este es el Dios que separó las aguas, el Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, tenemos historias de cosas mucho más magníficas que Dios ha hecho. Solamente que lo único que estoy diciendo es que la historia de Jonás tiene algo especial que parece ser una historia que quiere también darnos una enseñanza, como muchas veces lo hacen las fábulas. Pero quiero dejar en claro nuevamente, Jonás es un relato histórico que viene a darnos una enseñanza. Y una enseñanza concreta. Y la enseñanza concreta es que Dios va a mostrar su misericordia a todos los que Él quiera mostrarles su misericordia. Y que Dios va incluso desde las piedras a levantar personas para que Él pueda mostrar su gracia a quienes Él quiere mostrarles su gracia. Pero la historia de Jonás también tiene el propósito de mostrarnos a nosotros, siervos reacios, cómo Dios va a hacer su voluntad por medio nuestro, incluso si es que nosotros no queremos que la haga. Porque Dios es soberano. Y veamos ahora el versículo 1. Entremos un poco en nuestra historia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, voy a leer también el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La historia de Jonás comienza con una encomienda, comienza con una comisión que Dios le da a Jonás. Jonás, levántate y anda a Nínive. Y creo que tomen en cuenta algo de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, es una figura histórica a tal punto que él aparece en 2 de Reyes capítulo 14. Y él fue utilizado en las manos de Dios para unificar en ese momento lo que era el reino del norte de Israel. Israel estaba dividido entre Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Y Jonás ya había sido utilizado por Dios, hijo de Amitai, para unificar esto. Entonces Jonás era efectivamente un hombre de Dios. Entonces no quiero que ustedes acá nos confundamos.
porque siempre dedicamos nuestras historias de Jonás, y tranquilo, ya les vamos a pegar a Jonás, pero siempre nuestras historias de Jonás le damos y le damos y le damos a Jonás, pero nos olvidamos que Jonás era un profeta, y era, por todo lo que nosotros podemos saber, un hombre de Dios. Lo distinto de Jonás es que, a diferencia del resto de las historias de los profetas, en donde los profetas son mostrados como ejemplos, como aquellos que son fieles en medio de la infidelidad, es que en Jonás tenemos un profeta que es un hombre de Dios que parece no querer seguir la voluntad de Dios. Y acá es donde nosotros tenemos el versículo 3, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y quiero que ustedes vean en qué consistía la comisión de Jonás, y por qué él reaccionó como él reaccionó de irse al otro lado. Hablemos un poco de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio era un reino que estaba al norte, era un imperio que estaba al norte de Israel, y Nínive estaba un poco más al norte de lo que era el lugar, el reino del norte de Israel, que era en donde Jonás profetizaba, y eran conocidos por su crueldad. Ellos, de hecho, una de las cosas por las cuales ellos eran famosos era que ellos despellejaban vivos a sus prisioneros de guerra. Y aquí viene Dios y le dice a Jonás: Jonás, anda a Nínive porque su maldad me es conocida, y predica el juicio que hay sobre ellos. En otras palabras, predica la destrucción que yo voy a traer sobre ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Jonás no fue hacia Nínive directamente? Ustedes saben que Jonás fue hacia Tarsis, y Tarsis está al lado opuesto de Nínive. Es como si yo les dijera: vayan a Punta Arenas, y ustedes terminan yendo a Arica. Eso fue lo que Jonás hizo cuando se fue a Tarsis. Y uno podría pensar, pero bueno, Jonás está a Siria, que de hecho Asiria era una amenaza, la mayor amenaza para Israel en ese momento, y tú vas a poder ir y predicar y presenciar la destrucción de Nínive. Debería estar muy entusiasmado con esto. Y podríamos pensar Jonás quizás tenía miedo. Y a veces enseñamos así como si Jonás hubiese tenido miedo de ir a Nínive, y puede que haya habido algo de eso. O sea, no sé ustedes, pero si a mí me dicen: anda a condenar a aquellas personas que despellejan a las personas vivas, lo pensaría 2 veces, ¿cierto? Entonces puede ser que Jonás tenía un poco de miedo. Pero por otro lado, también nosotros sabemos, por el capítulo 4 y más adelante un poco, que la verdadera razón por la que Jonás no quería ir a Nínive no era porque tenía miedo. Por el contrario, es porque él conocía a Dios. Y él sabía que si Dios le estaba anunciando la destrucción de este pueblo, es porque Dios estaba dando también la oportunidad y haciendo un llamado al arrepentimiento. Y Jonás sabe que Dios es un Dios de misericordia. Y Jonás detestaba a Nínive, detestaba a los asirios. Entonces él no quería ser un instrumento en las manos de Dios para traer su misericordia a los ninivitas. Entonces sí, Jonás no quiso hacerle caso a la palabra de Dios, pero eso es porque Jonás no quería que Dios manifestara su misericordia. Pero recuerden lo que yo les dije al principio de este sermón, que Jonás es un reflejo también de nosotros mismos. Pensemos más profundamente de Jonás. Jonás profeta. Jonás era un creyente. Él tenía la palabra de Dios y a él le fue dada una comisión. ¿Le empieza a hacer ruido eso? ¿Quiénes más son creyentes y tienen la palabra de Dios y les fue dada una comisión? A nosotros mismos, a la iglesia.
tú y yo somos personas que hemos recibido de la misericordia de Dios y que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una comisión, que es ir y predicar el Evangelio, es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y tenemos, para anunciar eso, para ser discípulos, ¿qué tenemos nosotros? Así como Jonás tenía, Dios mismo le habló a Jonás y le dijo, di estas palabras. Jesucristo nos dio su palabra, Dios nos dio su palabra para que nosotros mismos después podamos decir, mira, acá está lo que Dios dice. Y hacer discípulos de esa manera. Entonces, hagamos una examinación entonces a nosotros mismos. ¿Estás tú, como Jonás, huyendo hacia Tarsis? En la misión que Jesucristo a ti te dio. Y voy a hacer eco de algo que ya dije en la predicación de la semana pasada, que es recordarles que nuestro ministerio es el ministerio, como el apóstol Pablo dice, de la reconciliación. El hacer discípulos es traer la misericordia de Dios a las personas que están bajo el juicio de Dios. Así como Jonás tenía que ir a Nínive, nosotros también tenemos que ir a nuestro propio Nínive, que es el mundo allá afuera, que no conoce a Dios y que no hace la voluntad de Dios. Y la pregunta mía es, ¿estás yendo a Nínive? ¿O estás yendo a Tarsis, como el profeta Jonás lo estaba haciendo? Es por eso que aprovecho de recordarles que el servicio en la iglesia es importante. Es por eso que aprovecho de recordarles también que ir y compartir con no cristianos y compartirles el Evangelio es importante. Porque es una comisión que el propio Dios nos ha dado. Y cuando no lo hacemos, lo que en nuestro corazón estamos haciendo, no para Dios, porque Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera, y lo que Él quiere se va a hacer, y si quiere mostrar misericordia a alguien lo va a hacer, pero en nuestros corazones estamos diciendo que esta persona que está frente nuestro, que no es creyente, yo no quiero que esa persona reciba la misericordia de Dios. Eso hacemos cuando no les predicamos el Evangelio. Y eso incluso tiene que venir, como lo es aquí, con el juicio de Dios sobre ellos, por supuesto. Pero no podemos callarnos. Porque cuando nos callamos, estamos siendo como Jonás y nos estamos yendo a Tarsis, al otro lado, diciendo, Dios, yo sé que tú me dijiste esto y que tengo que hacer esto, pero voy para el otro lado. Es fácil juzgar a Jonás, ¿no es cierto? Yo llevo 33 años de mi vida juzgando a Jonás. Pero si estamos juzgando a Jonás, como dice Jesús, con la vara que tú juzgas, tú también serás juzgado. Esto es un juicio sobre nosotros también. Y la predicación del Evangelio es algo que no podemos dejar de lado y que Jonás estaba dejando de lado. Pero ok, la historia de Jonás, tenemos esta escena, Jonás huye, Jonás se va, pero quiero que también tengan en cuenta lo siguiente. Una de las cosas que nosotros decimos muchas veces de Jonás es que Jonás sencillamente se estaba intentando de esconder de Dios. Y esto también se refleja en nuestras propias vidas cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Pero ¿Jonás estaba realmente solamente intentando de esconderse de Dios? ¿O acaso Jonás no sabía que Dios es omnipresente? ¿Que Dios es omnisciente? ¿Que Dios es el creador de todo? Vamos a ver después que Jonás lo tenía muy, muy claro. Lo que Jonás estaba haciendo era una abierta rebelión contra Dios. Es decir, Dios, yo sé que tú me dijiste que sirviera, pero yo no lo voy a hacer. Y mira más, voy a hacer mi declaración es que me voy para el otro lado. No solamente que Jonás quería esconderse, probablemente Jonás sabía que no podía. Jonás derechamente se rebeló contra Dios. Y estimados, cuando no cumplimos con la comisión que Dios nos ha dado, de hacer discípulos, de servir, de buscar al que está perdido, de anunciar que esa persona está bajo el juicio y que necesita de la gracia y necesita a Jesucristo, nos estamos rebelando contra Dios. Pueden que en su cabeza no sea lo que está pasando, quizás Jonás era más explícito, pero en sus corazones eso es lo que realmente está sucediendo. Cuando huimos de la comisión que Dios nos da,
es una abierta rebelión contra Dios. Yo sé que son palabras duras, pero no podemos olvidarnos que Jesús nos dijo que mientras Él no estuviera acá, tenemos que hacer discípulos. Entonces, ¿qué estamos haciendo si es que no estamos haciendo discípulos? Entonces, no podemos no hablar de esto. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos es que nosotros somos siervos reacios. Y nuestros corazones tienden a escaparse de la voluntad de Dios para nosotros. Pero gracias a Dios es que Dios no lo permite. Y nuestro segundo punto es que la disciplina de Dios, la disciplina es muchas veces como Dios nos trae de vuelta a sí mismo. La disciplina es muchas veces como Dios nos trae de vuelta a sí mismo. Y leamos ahora los versículos 4 y 5. Perdón, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muchas veces nosotros hablamos de tormentas y usamos tormentas desde este púlpito figurativamente para hablar de nuestros sufrimientos. Y muchas veces nuestros sufrimientos son como los sufrimientos de Job. Y el sufrimiento de Job es un sufrimiento que no tiene que ver con algo que Job haya hecho, no tiene que ver con alguna especie de castigo, disciplina que Job estaba recibiendo. De hecho, si ustedes leen el final del libro de Job, Job le pregunta a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Y Dios le dice, porque, de una manera mucho más poética y elegante, con una oración maravillosa, pero esencialmente Dios le dice, yo soy Dios y tú no. Y a veces los sufrimientos no tienen el sufrimiento no tiene explicación, a veces no tiene nada que ver con nada de lo que nosotros hayamos hecho, sencillamente porque Dios decidió probarnos y por medio de la prueba Dios nos perfecciona. Y porque Dios es Dios y tú no. Y esos sufrimientos se ha predicado aquí muchas veces y muy bien, de que esos sufrimientos nosotros, así como nosotros recibimos las bendiciones de Dios, también recibimos el sufrimiento porque sabemos que Dios tiene un propósito para ello. Pero muchas veces también, y este es el caso, las tormentas vienen por nuestra propia desobediencia. Yo estoy seguro, quizás tómense un segundo para pensarlo, momentos en su vida que ustedes hayan estado sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia. Probablemente todos tenemos una que otra que podríamos apuntar a eso. Las consecuencias del pecado traen sufrimiento. Y gloria a Dios por eso, porque las consecuencias del pecado son un instrumento en sus manos para disciplinarnos, para enrielarnos. Y ese es el tipo de tormenta por el cual Jonás está pasando ahora en esta barca. Es una tormenta que proviene de la disciplina de Dios sobre Jonás. Y tenemos que tomar en cuenta, Jonás, como ya les dije al principio, es un hombre de Dios. Él es un hijo de Dios. Y como Dios es un buen padre, Él va a enrielar y a disciplinar a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8 dice lo siguiente. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y bastardos en el sentido de que es como si no tuvieran un padre. Y quizás tú, el día de hoy, estás recibiendo la disciplina de Dios en tu vida. Quizás hoy día estás sufriendo las consecuencias de caminar lejos de Dios. Quizás hoy día Dios te está haciendo sufrir porque ve que tú estás perseverando en tu pecado. Por supuesto tenemos que ser cuidadosos en ver cuando eso es así y cuando eso no es así. Pero si tú puedes en tu sufrimiento ver la línea recta en cómo tú desobedeciste y cómo ahora estás sufriendo por eso, Dios ahora te está disciplinando. Pero esto es lo hermoso. Porque acuérdense, siervo reacio sí,
pero Dios misericordioso. La disciplina de Dios es su misericordia en nuestra vida. Y quizás a ti tú estás desanimado y te preguntas, Dios, ¿por qué? Y Dios te está diciendo, porque yo soy tu Padre y no puedo dejarte caminar así, porque te amo. Yo sé que hay niños y adolescentes acá, y yo sé que a ustedes, como dije al principio, les carga ser disciplinados, pero ustedes saben que cuando sus padres los disciplinan es porque sus padres los aman. Si sus padres no los amaran, no los pescarían y no los disciplinarían. Es porque ellos ven algo en ustedes que por su propio bien tiene que cambiar. Y maravillosamente en la vida de ustedes también, niños y adolescentes, Dios hace lo mismo a través de los padres con ustedes. Sus padres a veces son el instrumento en las manos de Dios para traer disciplina. Y nosotros adultos, que no tenemos a los papás disciplinándonos, creo. A veces pienso que mis papás todavía me quieren retar. Y está bien, me lo merezco. Pero Dios mismo, por medio de nuestras circunstancias, a veces nos trae su juicio, pero su juicio es una disciplina para que nosotros podamos volver a Él. Si tú estás siendo disciplinado por Dios, bienaventurado eres, porque es Dios mismo trayéndote de vuelta como el buen hijo, como el buen padre que Él es. Entonces damos gloria y gracias a Dios por eso. Pero hay un segundo efecto que también tiene la disciplina y es muy parecido a lo que en general el sufrimiento hace en nuestras vidas. Y esto es que la disciplina de Dios también trae como beneficio que revela nuestros corazones. Y esto es lo que nosotros vemos en la historia de Jonás. Y quiero contarle un poco la historia acá. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y quedémonos ahí un segundo. Porque una de las cosas que son un poco extravagantes, si podemos decirlo, del libro de Jonás, es el contraste que hay entre Jonás y las personas que acompañan a Jonás en esta historia. Porque Jonás es un hombre de Dios que creció en la iglesia del Antiguo Testamento, que conoce la voluntad de Dios, y ahora se halla en una barca con marineros que claramente son paganos. Acá dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Entonces, acá nosotros podríamos pensar en esta tormenta, acá viene la prueba de fuego. Acá realmente vamos a ver que Jonás se va a someter a Dios y los marineros que son paganos, ellos van a ser los que van a maldecir a Dios y que van a reaccionar de la peor forma. Eso es lo que esperaríamos, ¿cierto? Pero no es eso lo que sucede acá en el libro de Jonás. Y les voy a hacer el recuento, nos vamos a ir versículo por versículo porque estaríamos mucho tiempo. Pero quiero que veamos rápido cómo es que Jonás reacciona en esta barca y cómo es que estos marineros paganos, que son enemigos del pueblo de Dios, reaccionan frente a esta circunstancia. En primer lugar, quiero que tomen en cuenta que los marineros oraron, clamaban a su Dios y al final del versículo 5 dice que Jonás bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Jonás, que conocía al Dios verdadero, al único que realmente podía calmar la tormenta, se fue a dormir y los marineros por lo menos se dieron cuenta que tenían que clamar a algo sobrenatural. Y parece ser que los marineros que tenían dioses falsos tenían más confianza en su Dios que Jonás, que sabía que él seguía al Dios verdadero. ¿No les parece eso un poco irónico? Que es Jonás el que Jonás se va a dormir y él sabe que esto viene de Dios y los marineros que todavía no saben de dónde viene están buscando más arriba de que ellos mismos. Incorrectamente, por supuesto, a dioses paganos, no estoy diciendo que eso esté bien. Pero parece ser que el ateo de turno acá es Jonás. Más aún, que si ustedes se dan cuenta, los propios marineros tienen que ir a Jonás para pedirle por favor, clama a tu Dios, en el versículo 6. Y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Los marineros paganos son los que le piden a alguien que
que clamen al Dios verdadero y no el siervo del Dios verdadero. El mundo al revés, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y a veces con vergüenza. Han habido situaciones, y hay una situación difícil con amigos no cristianos, y ellos te dicen, oye, ¿y tú que tienes como una línea directa con el caballero de arriba, puedes ser tú el que ora? No sé si le ha pasado eso, a veces lo muestran así. Y a veces las personas de afuera son las que nos empujan a nosotros a orar, cuando diríamos ser nosotros los que tenemos más ahínco para orar. Y esto es lo que está pasando acá. Pero sigamos viendo el contraste entre Jonás y los marineros. Vean el versículo 7. Ellos echan suertes. Y echan suertes para ver de quién es la culpa. Y echar suertes en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo, no es como hoy día ir al casino, es buscar la voluntad divina. O buscar una palabra divina. Otra vez los marineros buscando la voluntad de Dios antes que el propio Jonás. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y es chistoso porque nosotros sabemos que Jonás sabía por qué estaba la tormenta, pero tuvieron que echar suertes para saber por qué estaba. O sea, Jonás sabía por qué había una tormenta. Sabía que Dios lo estaba moviendo la barca. Pero tuvo que llegar a ese punto para que dijera, sí, soy yo. Me pillaron. Y el absurdo sigue. En el versículo 8 le preguntan, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Y en el versículo 9, Pecho Paloma dice, soy hebreo y temo a Jehová, el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Otra forma de decir creador de todo, porque el cielo, la tierra y el mar es todo. Y dice, yo temo, tiene la desfachatez de decir, yo temo a Jehová, siendo que se está escapando de Jehová. Y de hecho, ¿quiénes son los que realmente temen? En el versículo 10 dicen, y aquellos hombres temieron de sobremanera. Pues es que los únicos que realmente estaban temiendo a este Dios fueron los hombres paganos y no el hombre de Dios. Y lo más triste de todo esto, lo más difícil, es que Jonás, en su respuesta en el versículo 9, dio una respuesta impecable. Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás conocía el carácter de Dios. Sabía que Dios era omnipotente, sabía que era omnipresente, sabía que era omnisciente. Y aún así, él no estaba temiendo a Dios. Estamos viendo ahora cómo en Jonás, por desgracia, cómo a veces nosotros también caminamos como creyentes. Porque tú y yo sabemos quién es Dios. Tenemos ese privilegio. Y los niños que están acá, ustedes también saben quién es Dios y tienen este privilegio. Yo me acuerdo que a un amigo, yo le dije, qué suerte tienes tú que te convertiste después y puedes decir, contar la increíble historia de cómo Dios cambió tu vida. Y él me dijo, qué suerte tú que creciste conociendo al Dios verdadero. Que creciste toda tu vida conociendo al Señor. Tenía toda la razón. Y todos nosotros, niños, adolescentes, adultos, todos los que están acá, todos nosotros conocemos al Dios verdadero. Tenemos el privilegio de escuchar su palabra. Tenemos el privilegio de poder tener, por medio de Cristo, ver a Dios. Pero la pregunta es, ustedes sabiendo quién es Dios, ¿ustedes temen realmente a Dios? Y es por eso que la disciplina de Dios revela nuestros corazones, porque revela a quién realmente tememos. Y este es un temor que sí, tiene un poquito de miedo. Porque cuando uno entiende quién es Dios, hay un poquito de miedo. Pero es un temor reverencial, un respeto. Pero también entendiendo quién es Dios y su poder. Y ustedes caminan en su desobediencia o en su tormento, ignorando quién es Dios. O temiendo realmente a Dios porque saben quién es el Señor.
Y muchas veces yo he visto a personas afuera que tienen más miedo a las consecuencias de su hecho porque existe un ser divino que muchos cristianos, tristemente. Y esto no es una palabra en la que yo estoy diciendo que no haya nada especial en el pueblo de Dios, en que los de afuera son mejores que los de adentro, o que todo el mundo conoce a Dios mejor que nosotros. Por supuesto que eso no es lo que quiero decir. Pero sí quiero dejarles en claro lo siguiente. No crean ser mejores que aquellos que están caminando sin Dios. No crean ser mejores. Y a lo que me refiero con eso es que todo lo bueno que hay en ustedes viene por la gracia y la misericordia de Dios. Porque en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros sufrimientos, nuestros corazones, muchas veces la tendencia es actuar como aquellos que no conocen al Señor. Lo que está haciendo acá la Biblia no es diciéndonos que los paganos son mejores que Jonás. Está usando esa imagen para decir que Jonás es tan malo como los paganos. El corazón de Jonás es de la misma naturaleza que el de los paganos. Y todo lo bueno que hay en Jonás, todo lo bueno que hay en el creyente, estas nuevas criaturas que nosotros somos, viene por la gracia y la misericordia de Dios y no viene por nosotros mismos. La historia de Jonás sirve para humillarnos y bajarnos y para no permitir que nosotros nos sobremos por nosotros mismos, sino que entendamos que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Dios. Y acá quiero hacer también una aplicación final de este punto en particular. ¿Cómo es que tú te relacionas con el mundo afuera? ¿Y cómo conecto esto? Porque muchas veces como cristianos, esto es algo que a mí me llama la atención, es que pasamos más tiempo quejándonos de los que están afuera, quejándonos del mundo. Mira el mundo como está tan mal. Mira estos movimientos que son como estos movimientos feministas, pro aborto, LGBT, y andamos enojados en la vida con todas estas cosas que pasan afuera. Y pasamos más tiempo de nuestra vida, de nuestra relación con el mundo, estando enojados con ellos. Y diciendo, no son como uno, no son como nosotros. Y acá no estoy haciendo una reivindicación de ninguna de las cosas que yo nombré acá. Efectivamente, estos movimientos son pecaminosos bíblicamente. Pero hay que entender que son personas que no conocen a Dios y no han recibido de la misericordia de Dios. Y que caminan perdidos como tú y yo alguna vez caminamos. Entonces, ¿cuál es la reacción que nosotros deberíamos tener? ¿Cuál es la emoción que deberíamos tener hacia ellos? ¿Enojo? Sí, en cierta forma podemos enojarnos cuando no se hace justicia. ¿Soberbia? Quizás soberbia en el Señor. Pero no debería estar sobre todo esto la misericordia y la gracia y compadecerse de estas personas. Por supuesto que podemos denunciar estas cosas. Pero ¿no debiéramos, antes que todo, compadecernos de que caminan perdidos como nosotros alguna vez caminamos? Es como que un niño huérfano se ría de otros niños huérfanos, porque son huérfanos. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Caminábamos huérfanos y ahora nos reímos de aquellos que son huérfanos. Deberíamos tener compasión, gracia y misericordia por esas personas, sin quitar de lado el enojo y el enojo santo que trae el hecho de que ellos no sigan al Señor. Pero por eso, y hacemos el llamado nuevamente, nuestra reacción principal debería ser, hermano, el juicio de Dios está sobre ti, arrepiéntete y ven a Cristo. No hermano, estimado. Pero nuestra primera reacción en nuestro corazón debería ser, esta persona necesita desesperadamente de Jesús. Porque tú no eres mejor que esa persona. Y todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Y estos marineros no eran peores que Jonás. Todo lo bueno que tenía Jonás venía de Jesús. Si es que somos mejores es por Cristo y no por nosotros. Nada más. Para que nadie se gloríe.
En tercer lugar, tenemos nuestro último punto. Y este es el gran personaje de la historia de Jonás. Siervo reacio. Vimos como nosotros somos siervos reacios. Vimos como Dios, como somos reacios, Dios nos da su disciplina. Y esto revela nuestros corazones. Pero lo más importante es recordar nuevamente que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Si hay algo que nos gustaría que ustedes se quedaran con la serie de Jonás, es que salgan de esta serie, después de que hagamos estos 4 sermones, y digan qué misericordioso que es Dios. Porque noten lo siguiente. Cuando Dios manda a Jonás a los ninivitas, ¿qué está intentando hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Porque cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, claro, fue Dios a buscar si había alguno justo, ninguno, pero Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Porque Dios tiene la facultad de hacer eso, porque es justo. Cuando ocurrió el diluvio, bueno, el diluvio ocurrió. Pero hay veces, como en este caso, que Dios decide extender su mano misericordiosa en contra de aquellos que el juicio pende. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, Dios está diciendo a los ninivitas: arrepiéntanse porque mi misericordia está presta para ser entregada. Es increíble que un pueblo como los ninivitas, como yo les dije, que les gustaba despellejar a las personas, torturaban a sus prisioneros, que después iban a destruir al pueblo de Israel. Pero que a personas como ellos, Dios decidió ir y mostrarles su gracia y su misericordia. Y eso es lo que Jonás no sabía apreciar. Él sabía que Dios era misericordioso, sí, pero estaba ciego a su propio corazón. Estaba ciego a la profundidad de lo que significa que Dios muestre misericordia, que no es solamente para él, es para el resto también. Y la imagen de la misericordia de Dios la vemos tipológicamente en esta historia. Y voy a leer ahora del versículo 11 al 17, voy a leer una vez más y vamos a profundizar un poco en este punto. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tiene que ver esto con la misericordia de Dios? Pero piensen en la imagen. Estamos en esta barca. ¿La culpa quién la tiene? Jonás. Y vemos claramente que Jonás sabía y puso en peligro al resto. Como les dije, Jonás, paloma, leso, estaba dispuesto a poner en riesgo al resto. Pero la forma en cómo esto se soluciona es que hay una persona que tiene toda la barca está bajo este juicio y esta disciplina, pero hay una persona que tiene la culpa y una persona es echada al mar y la tempestad se aquieta. Yo no sé si esto le hace eco a otra historia que nosotros también conocemos muy bien, de un hombre que tiene la culpa, porque en este caso la tomó para sí, y fue echado a este mar por causa del resto, para salvar al resto. Yo sé que suena extraño, estoy hablando de Jesús, por si todavía no han conectado los puntos. Y yo sé que esto suena como algo, Pancho nos está estirando un poco mucho el chicle, porque hay muchas diferencias entre la situación, porque por un lado Jesús no pecó, Jonás sí, estos hombres no tenían el mismo pecado de Jonás, etcétera, etcétera.
Pero la razón por la cual me atrevo a hacer esta imagen que parece un poco alegórica es porque el propio Cristo la hace. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La única razón por la que me atrevo, y ustedes sepan, intento ser cuidadoso con hacer estos saltos, es porque el propio Jesús hace esta conexión. Y el punto es el siguiente: ¿cómo es que Dios muestra su misericordia en este pasaje? Porque acá mismo tenemos el mecanismo con el cual Dios va a salvar a su pueblo por siempre. Que un hombre toma para sí toda la culpa y es echado al mar, y el ser echado al mar es muerte. O sea, estás en una tormenta y te echan al mar, eso es muerte. Y el resto se salva. Obviamente hay una gran diferencia entre la historia de Jonás y Jesús, que hace que esto sea aún más magnífico, aún más maravilloso. No sé, se me acaban los adjetivos. Pero el punto es el siguiente, que a diferencia de Jonás, Jesús hizo esto mismo por su propia voluntad. No fue como Jonás, que fue un poco como, ya bueno, tírenme, y fueron los marineros que estaban intentando de no tirar a Jonás, y al final tuvieron que los propios marineros tirarlos, cuando Jonás perfectamente pudo haber tirado al piquero. Jesús mismo vino y se encarnó para pagar, para morir. Y la segunda diferencia es que Jesús no tenía por qué hacerlo, porque Él no tenía la culpa. La tenías tú. Tú eras Jonás. Y Jesús tomó la culpa de ti, y en vez de que tú te tiraras al mar, que era lo que correspondía, Jesús se echó a sí mismo. Jonás mismo está recibiendo una lección de qué significa la gracia y misericordia de Dios. Que Dios mismo es quien se echa al mar por su pueblo. Y no tenemos que ser como los marineros que tenemos que estar preguntando y viendo. No, al revés, no tenemos idea. Es Dios mismo que se echa al mar por ti y por mí. ¿Cuál es la reacción que tú y yo tenemos que tener a eso? Otra vez los marineros dándonos la lección. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Es difícil saber, aprovecho, quiero ser honesto con ustedes, es difícil saber si los marineros efectivamente se convirtieron al Dios verdadero, pero definitivamente es una posibilidad. Pero el punto es el siguiente. Cuando tú ves el poder de Dios y cuando ves la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, ¿qué queda sino darle gloria y gracias a Dios? E ir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer para que otras personas puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos también con Él. Puede que hoy día tú hayas llegado como un siervo reacio. Pero acá está, en el versículo 17, tenemos lo maravilloso de todo esto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no había acabado con Jonás. Y Dios iba a caminar con Jonás para que él entendiera, realmente entendiera, qué significa la misericordia de Dios en la vida. Y Dios no ha terminado contigo. Y Dios va a caminar contigo pacientemente como lo hace con un siervo tan porfiado como Jonás. Porque tú también eres porfiado. Y Dios va a caminar contigo para que realmente entiendas su gracia y su misericordia. El que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Padre de gracia, Padre de amor y Padre de misericordia. Venimos a ti como hijos desobedientes, hijos infieles y siervos reacios
que corremos a Tarsis, Señor, que no estamos predicando tu palabra fielmente y queremos venir a ti, Señor, en arrepentimiento. Nos arrepentimos, Dios, porque no caminamos y no servimos como tenemos que hacerlo. Nos arrepentimos, Dios, porque no amamos a las personas que están afuera como Jesucristo nos mandó que lo hiciéramos. Porque nos enorgullecemos y pensamos que somos mejores que ellos. Y restringimos la luz y la verdad y la misericordia de estas vidas, Señor, cuando nos negamos a predicar tu palabra. Haz de nosotros, Dios, una iglesia que entiende el mandato que tú le das, que entiende tu gracia, que entiende tu misericordia y que tiene ansias de llevarla hacia afuera. En todos los lugares, en nuestros trabajos, nuestras familias, en todo. Y en esto, Señor, nos clamamos y nos sujetamos a tu gracia y tu misericordia. Porque sabemos que tu gracia, Señor, va a venir y nos va a restaurar nuevamente. Y sabemos que por tu misericordia, Dios, porque es bueno para nosotros, Señor, tú vas a hacer de nosotros siervos que van a cumplir con tu voluntad. Porque tu voluntad siempre se hace. Y te pedimos, Dios, que nos des el privilegio de ser instrumento en tus manos para hacerla. Si hay barreras y miedos y temores y deseos en nuestros corazones que son impedimentos para ellos, quítalos, Señor. Santifícalos. Que lo único que tengamos en nuestro corazón sea agradarte a ti y caminar conforme a tu voluntad. Ayuda a estos siervos reacios que están aquí esta mañana a mirar al Dios misericordioso y servirle fielmente. Oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.